Buenas noches, señor alcalde, don José Manuel García, doña María Jesús Torres, compañera Belén González, concejala de Participación Ciudadana, miembro de la Fundación García Agüera y todos los presentes que hoy nos acompañáis en este acto tan especial. Hoy nos reunimos en este espacio tan emblemático y simbólico para la cultura para presentar una obra inédita, una obra muy especial, una obra a título póstumo de nuestro querido paisano don Javier Muguerza Carpentier, ilustre personaje referente en el ámbito de la filosofía española que, como bien sugiere nuestro querido José Manuel García en su proemio personal del libro que venimos a presentar, tuvimos la gran suerte de que naciera en Coín y que se convirtiera en su patria chica. Ética y licantropía, un relato inmoral, es una obra atípica de don Javier. Y no hay quien mejor que don José Manuel García Agüera para hablarnos sobre la misma y sobre la persona de don Javier Muguerza, quien confió en el gusto, la labor editorial y la gestión cultural de la Fundación García Agüera y en su persona, intuyendo en su sabiduría que su obra quedaba en las mejores manos para que el mundo pudiera conocerla. Sin más, pues le paso la palabra al presidente de la Fundación García Agüera, por todos conocido, nuestro querido don José Manuel García. Muchas gracias, Doris. Tus palabras siempre son de amistad y son recibidas con mucha alegría. ¿Nos podemos quitar para hablar? Esto lo podemos quitar, ¿no? Bien. Bueno, pues buenas noches, amigos, amigas, familia, alcalde, a todos los aquí presentes, admiradores de un hijo grande, grande de esta tierra, como es el profesor don Javier Muguerza Carpentier. Muchas gracias a todos vosotros por responder tan generosamente con vuestra asistencia y afectos y en las circunstancias además en las que nos encontramos a la llamada de la Fundación García Agüera para compartir juntos nuestro particular homenaje de cariñoso recuerdo, efusiva admiración e infinito agradecimiento a quien desde antes incluso de la propia Constitución fundacional ha sido y es nuestro querido amigo y presidente. Por eso me agrada veros a todos y aprovecho para saludar a algunos que veo y distingo desde aquí: Josefina Bernal, José Luis, Antonio Gómez y su tío Antonio, Sebastián Gamén Millán, Rafael García Maldonado, Paco López y Pilar Pedraza, su sobrina Mercedes Muguerza, o Vincent Kennis, que no sé si a lo mejor ha llegado o está por llegar, pero que es el hijo de Anet de Latel, siempre en nuestra memoria, que también forma parte inseparable de esta historia y del libro. En fin, tampoco se trata de pasar lista, pero bienvenidos todos, ¿no? Y gracias también a vuestras mascarillas, que hoy lucen especialmente en este emblemático edificio, antiguo convento de Santa María y sede de la Concejalía de Cultura, cuyo personal ha trabajado concienzudamente en las medidas de seguridad requeridas para convertir este espacio en un lugar seguro, libre de bichos y hasta me atrevería a decir que libre de lobos y licántropos. Un día oportuno para insistir en la buena recomendación del uso obligatorio de la mascarilla, aunque en esta ocasión conlleve para mí una dificultad añadida a otros actos anteriores, ya que me impide apreciar desde aquí algún gesto o amago de bostezo que se les pueda escapar a alguno de ustedes y que he de confesarles siempre son de agradecer porque facilita a quien les habla de una relevante información de primera mano además para saber cuándo uno tiene que ir acabando. Pero bueno, espero que antes de que algo así ocurra pueda contarle algunas cosillas que justifiquen mi presencia en la mesa, ¿no? La primera, y ya lo decía Doris, la primera es que el nacimiento de don Javier Muguerza en Coín quizás fuera un mágico gesto de generosidad que tuvieron los hados con nuestra ciudad al convertirla en su patria chica, algo que sus paisanos nunca agradeceremos lo suficiente. De su relación con su ciudad natal, con nosotros, con nuestra fundación, son los espartos que tejen el proyecto que iniciamos y que se ha materializado en esta nueva lectura que viene a engrosar la mejor bibliografía coineña con el autor de más prestigio. Y todo eso está relacionado con la publicación de esta obra única que él quería publicar también de esta manera, que es Ética y Licantropía.
Un sorprendente relato inmoral lleno de inteligencia, humor e ironía que nos regaló, convirtiéndonos en depositarios de un tesoro que hoy compartimos para que todos lo disfrutemos, tanto de dentro como de fuera, en un momento en que recordamos se cumple el primer año de su fallecimiento y el 84 aniversario de su nacimiento en esta, el 7 de julio de 1936. Una obra sin duda que es la más importante de cuantas hemos editado hasta ahora y un trabajo que todos los miembros de la Fundación hemos acometido ilusionada y respetuosamente, aportando tiempo, esfuerzo y satisfacciones a las múltiples tareas que conlleva siempre dar a la luz un libro, del que nos sentimos contentos con el resultado y que deseamos así igualmente lo sientan ustedes, porque es lo que siempre quisimos que fuera. Un íntimo y sentido homenaje al querido amigo y célebre filósofo coineño en su ciudad natal y con sus paisanos. Del transcurso de los acontecimientos, de los encuentros, amenas e interesantes conversaciones, las idas y venidas entre Coín y Madrid, en definitiva, lo que posibilitó que este proyecto llegara a buen término es de lo que en parte les hablaré ahora y escribo a modo de proemio personal y no sin cierto pudor y atrevimiento en las páginas previas al relato principal, dejando obviamente a plumas más sabias que la mía los comentarios de expertos en la materia sobre la obra literaria con la que don Javier Muguerza nos atrapa y sorprende. De ello hablará después nuestra querida patrona de la Fundación, la profesora doña María Jesús Torres Jiménez, a quien agradezco aquí, además de que me acompañe con su presencia en la mesa, el impecable trabajo que ha realizado, pues ella ha tenido la alta responsabilidad de supervisar, corregir y mejorar todos los textos que están impresos en ese libro, incluida la introducción que les comentaba y que no se pueden imaginar la responsabilidad que se soporta al hacerlo, y que titulo No soy autor para editores impacientes. Una confidencia que don Javier me hizo un día de hace muchos años, con la que acabamos riéndonos juntos al descubrir también la coincidencia de que en estas cosas yo tampoco soy amigo de impacientes, ¿no? Venía a colación porque años antes, alguna que otra vez, le había comentado que nos gustaría publicar algo suyo y que no estuviese relacionado con sus trabajos de filosofía, puesto que estos ya se publicaban en editoriales especializadas. Nos interesaba precisamente alguna obra suya relacionada con su casi desconocida inclinación literaria y poética. Alguna obra que por pudor o reserva el insigne profesor no hubiera publicado nunca o quisiera volver a publicar. Es decir, una obra literaria y no filosófica, aunque él considerara realmente que filosofía y literatura están esencialmente relacionadas. En uno de aquellos viajes a Madrid, en los que Maripepe y yo le llevábamos desde Coín noticias de nuestras actividades al presidente, un frío día de invierno, mientras tomábamos café en el cálido salón de su casa, Conchita, su esposa, con un gesto cómplice, volvió a sacar el tema de la posible publicación, pues estaba resuelta a animar a su marido a aceptar nuestra invitación, mientras él la escuchaba con una complaciente sonrisa. Un momento después, don Javier se levantó del confortable sillón y se dirigió a su despacho. Mientras tanto, nosotros continuamos animadamente charlando con Conchita. Al poco rato volvió con un sobre en sus manos que guardaba las hojas mecanografiadas de este opúsculo escrito años antes que nos regalaba, y al entregármelo lo recogí expectante y con entusiasmo no disimulado. Aquella noche, de vuelta en el hotel, lo leí una y otra vez. En realidad, el proyecto que él había pergeñado para su publicación consistía en añadir 2 relatos más que ya tenía iniciados, pero no concluidos. Mucho tiempo después le pregunté por ellos y me dijo que tenía que retomarlos con tranquilidad. Transcurridos unos años, insistí una vez más, a lo que con su simpatía habitual me respondió riéndose de aquella manera. Querido José Manuel, yo no soy autor para editores impacientes. Y a mí, les confieso, ya no se me ocurrió preguntarle más por ello.
Conversaciones y momentos que evoco como afortunada vivencia de un tiempo irrepetible y extraordinario. Pero los nuevos tiempos trajeron nuevas situaciones, entre ellas su salud quebrantada y desgraciadamente aquel proyecto quedó inconcluso. Han sido en estas fechas de aniversario cuando al relato se le añadiera el olor a tinta e imprenta para que este genial cuento literario llegue a nuestras manos como un guiño de recuerdo al querido autor. Y he de decirles también que aunque este libro, el texto de este libro, ya se publicó otra versión anterior a principios de siglo y 20 años antes de esta vez en unos cuadernos de matemáticos que se llamaban, don Javier quiso que se volviera a repetir, que se volviera a reeditar, a editar en la forma en la que lo hemos hecho, y ese fue, digamos, su empeño que nosotros gustosamente creo que acabamos de cumplir con la publicación de este libro. Han sido en estas fechas de aniversario cuando al relato, digo, se le añadiera el olor a tinta e imprenta para que este genial cuento literario llegue a nuestras manos como un guiño de recuerdo al querido autor. Y en ello ha colaborado el excelentísimo Ayuntamiento de Coín, lo que agradecemos de todo corazón en la persona de su alcalde, don Francisco Santos Cantos. Con él, y también te agradezco tu presencia en esta mesa, pude comentar amablemente este proyecto editorial. Y he de decir que sin más trabajo ni insistencia por mi parte, el alcalde comprendió el valor y el propósito de este libro y las razones que las impulsaban, y las hizo suyas, manifestándonos su deseo de participar en nombre de la corporación municipal que preside y de los conciudadanos que representa. Y porque la gratitud es siempre fruto de la cultura, queremos hacerle extensible a la concejal de Cultura, doña Doris Luque Gómez, por su apoyo y atención siempre y en todo momento. Mi agradecimiento también, cómo no, a los miembros, colaboradores y amigos de esta fundación, que generosamente, siempre y dispuestos están ahí. Primeramente a mi hijo José Manuel, porque en él recayó la responsabilidad del cuidado, aportación, gestión y resolución de todo lo relacionado con este libro, además de aguantar a un padre tan tiquismiquis en estas cosas del papel y la letra impresa. Igualmente, tampoco han sido ajenas Maripepa y Pepa, y hasta mi nietecillo Manuel, que también ha tenido cierta ocupación en la cadena de producción. Y por supuesto a José Miguel Barrientos y Angelina Fernández, a María Jesús Torres y Michael Truman, a Paco Lomeña y Lo Azul, a Juan y María Ángeles, a José Antonio Urbano y José Luis García, y muy especialmente al pintor coineño Francisco Villalobos Santos, con quien tantos proyectos artísticos hemos vivido juntos por las espléndidas ilustraciones e imágenes que al hilo de esta historia se han sumado al relato y que a don Javier le hubiera gustado mucho. Y a la animosa Fuensanta Naranjo, nuestra impecable jefa de producción, que ha querido convertir este lugar para la presentación en un jardín donde al menos con seres tan vivos como las plantas podamos pasar a su lado estas horas de la noche. Agradecidos también al personal de la Concejalía de Cultura en la persona de Mariana Núñez, a los de Canal Coín Televisión en la persona de su director Miguel Agüera y demás servicios operativos municipales. Y dejo para este punto expresar nuestro mayor agradecimiento a don Javier por su afecto y cariño, los momentos de compartida amistad de la que durante tantos años gozamos todos los de mi casa, y resaltar su inmensa generosidad, inseparable de su carácter para con Coín y sus paisanos, y corresponder en suma a su ejemplar y sincero compromiso con el presente y futuro de nuestro pueblo, al haber dejado en esta tierra su huella universal ya para siempre. Por último, he dejado intencionadamente para concluir brillantemente mi intervención lo más importante, lo que viene a salvar con sensibilidad y poesía lo prosaico de mis palabras y le añadan la calidad de vida para que éstas acaben con un aplauso merecido, un aplauso que será para ellas, y les dedicamos en prueba de gratitud por tanta generosidad y colaboración en el buen resultado de esta aventura. Me refiero
a la carta con la que han deseado sumarse esta memorable noche al recuerdo de su esposo, doña Concepción López Nogales, y de su padre, Icíar Muguerza López, que me han enviado para que en su nombre se la lea en el bello patio que nos acoge, y que para mí es un gusto y un privilegio hacerlo ahora mismo. Con permiso, que merece un refresquillo. Querida familia coineña, desde este acalorado julio madrileño, en el que hace poco más de una semana hemos celebrado el 84 cumpleaños de Javier, el día 7, y los 60 años de la boda de mis padres, el 11 de julio, no queríamos dejar de sumarnos a la iniciativa de nuestra querida Fundación García Agüera, que ha tenido la maravillosa idea de lanzar un guiño cómplice a la vis literaria de mi padre, una faceta no menor de su producción intelectual. Me relata mi madre que mi padre siempre conservó en su imaginario la libertad de esos primeros años de la infancia coineña, de los horizontes verdes y dorados, de los paseos casi interminables por los melonares, de los sentidos exaltados por el olor del azahar y la contemplación de los atardeceres rosas y naranjas. Si la infancia es la verdadera patria del hombre, que diría Rilke, el territorio que estructura el edificio de nuestra personalidad, esta tierra coineña, sus aromas y sabores, acercaron a mi padre, sin lugar a duda, al refugio seminal de su primera libertad, inolvidable hasta el punto de constituir el primer destino de viaje de aquellos novios, Javier y Conchita, que en la España de los años 50 se desplazaron hasta allí porque mi padre quería brindarle a su entonces novia un paladeo de la tierra original, la que había conformado las urdimbres de su ser, y recuperar junto a ella la luz rememorada de aquellos años que fueron fértiles pese a las penurias y tristezas de la posguerra, y que estuvieron jalonadas por la amistad de los primeros compañeros de travesura anteriores a los afectos del colegio madrileño. Recuerdo anécdotas relatadas por él de orquestas de kiosco y de niños chupando limones para hacer ensalivar a los flautistas, comprobando con regocijo cómo aquellos empezaban a empapar la flauta y tenían que interrumpir el concierto, o aquellas otras memorias impresionantes de limosnas de pan y de mujeres lorquianas enlutadas. Finalmente, creo que la luna de esta noche en Coín será menguante, cosa que me alegra porque sé que así los asistentes a la presentación del relato estarán a salvo de las consecuencias derivadas de la lectura del mismo. Es lo que tiene la buena prosa. Sus efectos se sienten en la vida diaria. Quizás la abundancia de filósofos en Coín arroje una abundancia paralela de licántropos. Estén ustedes preparados, en todo caso, para la próxima luna llena. Un abrazo grande de Conchita e Icíar. De nuevo, muchas gracias a todos vosotros por vuestro afecto y paciencia, y cedo la palabra a Dori para la siguiente intervención. Muchas gracias, José Manuel. Nos sumamos al agradecimiento que has enumerado en tu intervención. Hoy contamos con una mesa de excepción para la presentación del libro Ética y Licantropía en honor a don Javier Muguerza, y para ello pues tengo el gusto de presentar a doña María Jesús Torres Jiménez, coineña, miembro del patronato de la Fundación García Agüera desde su constitución, y según me dice José Manuel, persona imprescindible que ha participado en todos los proyectos culturales en los que se han embarcado, y como ejemplo pues este acto. María Jesús cursó estudios de Filología Hispánica en las Universidades de Granada y Complutense de Madrid, doctorándose en la de Málaga. Durante estos últimos 40 años ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura Española en centros malagueños de secundaria y bachillerato. Ha colaborado con la Open University del Reino Unido como profesora de Lengua Española y es considerada en el ámbito académico español una de las grandes conocedoras de la figura y obra de San Juan de la Cruz, de cuyo romance trata su último libro publicado recientemente.
Su amplia formación, su impecable carrera profesional y su gran amistad con el profesor Muguerza hacía imprescindible la participación de doña María Jesús en este acto, que nos hablará a continuación de su obra Ética y Licantropía. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me parecen muy generosas las palabras de la concejala. Se lo agradezco muchísimo la presentación que hace y yo quisiera pues manifestar la alegría que siento y de estar aquí en este contexto maravilloso, precioso, que han logrado separar unos a otros con esas plantas espléndidas y veros a todos con las mascarillas y mi olor a jazmín. Me parece todo irreal. Tendré que darme pellizcos para creer que estoy aquí en este momento, en esta situación, pero sí que quería agradecer las palabras de la concejala. Bien, pues voy a comenzar la lectura del texto. Espero no ser muy pesada y claro, como dice José Manuel, no puedo veros las caras, pero vosotros levantad la mano y decir, basta. Estamos en familia, somos amigos y encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar quiero dar las gracias al señor alcalde, don Francisco Santos Canto, y a doña Dori Luque, concejala de Cultura, por la colaboración y apoyo del consistorio a este proyecto editorial de la Fundación García Huera. Concretamente por la publicación de esta obra literaria que, como ha dicho José Manuel, de don Javier Muguerza, única en este género y hasta ahora inédita. Y también agradecer al presidente de la Fundación, don José Manuel García, por su pasión incansable con todo aquello que se refiere al enriquecimiento cultural de nuestra querida ciudad de Coín. Gracias. Dicho esto, quiero añadir que este acto me parece doblemente importante. Por una parte, como dije anteriormente, es la única obra literaria escrita por don Javier Muguerza y hasta ahora inédita, y esto ya en sí hace que este acto sea excepcional y único. Pero, por otra parte, me parece digno de destacar el que esta presentación se haga en Coín, su ciudad natal, donde pasaba sus vacaciones escolares, tal como han explicado tan bellamente Conchita e Icía, después de un largo curso en Madrid en el Colegio de los Marianistas. Gracias. Siempre que tenía la oportunidad, mencionaba sus estancias veraniegas y a sus amigos queridos e inolvidables del Albaicín. Así lo recuerdan también miembros de mi familia, mi abuela María Rosa y mi madre, y lo describían con nostalgia y entrañablemente así: aquel niño de pelo rizado y rubio, de ojos azules, tan bondadoso y simpático, con su acento más castellano que coineño, feliz entre un montón de chiquillos de su edad que disfrutaban correteando en plena libertad por todas las callejas y trotando por los campos coineños. Aquí vivió, sin lugar a dudas, momentos muy felices de su infancia. Coín fue su paraíso infantil, su paraíso perdido. Y es aquí, en Coín, donde lo recordamos con cariño y nostalgia en el aniversario de su 84 cumpleaños. Ah, sí, perdón. Uy, perdón. Estoy un poquito emocionada y nerviosa. Perdón. Pues bien, ya comenzamos con el relato. Ya el título de la obra nos sugiere que el autor quiere jugar con el lector. ¿La ética puede ser compatible con la licantropía? ¿Qué hilo racional argumentativo puede existir entre estos dos conceptos? Comencemos por delimitar el significado de ambos términos. El diccionario de la Real Academia Española nos ofrece varios significados de ética. En la segunda entrada la define como recto, conforme a la moral. En la cuarta entrada, como conjunto de las normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida: ética profesional, ética cívica, ética deportiva, política, etc. Y por último, en la quinta entrada, define la ética como parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Es decir, el concepto de ética está relacionado con el bien moral, con la conducta moral. Por su parte, los significados de licantropía son los siguientes.
En la creencia popular, transformación de una persona en lobo. Segundo, trastorno mental en que el enfermo se cree transformado en lobo e imita su comportamiento. Y en cuanto al adjetivo licántropo, es la persona que, según la leyenda popular, se convierte en lobo las noches de plenilunio. De lo cual deducimos que nos encontramos con dos conceptos que aparentemente nada tienen que ver entre sí. Pertenecen a paradigmas semánticos y a materias y temas muy distintos. En resumidas cuentas, nos podríamos preguntar en lenguaje familiar que todos entendemos, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? La respuesta lógica, en principio, es nada. Pero el autor nos aclara en el subtítulo el tipo de texto que él ha creado. Relato y entre paréntesis in y luego moral. Pues bien, este es el quid de la cuestión. Estamos ante un texto literario cuyo género es el relato, no es un estudio riguroso sobre filosofía ni licantropía, sino que es un texto literario imaginario, un relato, y eso lo explica todo. Solo la literatura se puede permitir la libertad para crear sin necesidad de adaptarse a las leyes rigurosas del pensamiento, ni tampoco acomodarse a la norma de la lengua estándar o común. De hecho, las obras universales de la literatura son aquellas cuyo autor ha creado un estilo propio, un género nuevo, y ha transformado y enriquecido su propia lengua, es decir, ha roto con los cánones lingüísticos y literarios tradicionales. Aclarado estos conceptos, vamos a pasar a resumir brevemente el argumento sin arruinar el suspense y el desenlace de la obra al lector. Pues bien, el protagonista es Ataúlfo Rodríguez. Es profesor de universidad y, como Javier, es profesor de ética. Es un personaje mediocre, tímido, acomplejado e inseguro. Suele ser invitado a dar conferencias en los pueblos más lejanos y recónditos, en insignificantes pueblos costeros, en lugares como balnearios para la tercera edad, casas de la cultura. Va de pueblo en pueblo como si de un feriante se tratara. Saca sus folios ya amarillentos y que conoce a la perfección, y cuyo título de la conferencia es La crisis de los valores en nuestro fin de siglo, basada en su obra filosófica, publicada pero poco leída, titulada rimbombantemente La inmarcesibilidad de la ética. Y hay que aclarar que este término es inexistente, no aparece en el diccionario de la Real Academia. Solo existe inmarcesible, con el significado único de aquello que no se puede marchitar. Es decir, la ética, según el protagonista, ni puede marchitarse ni puede desaparecer. La obra no fue un bestseller, precisamente porque tuvo una recepción fría. Ahora mejor, gracias. Es que hay un ruido de fondo, efectivamente, ¿no? Ah, ya. Así estoy más cómoda, sí. Exactamente. Estos artilugios hay que tratarlos con cariño. Pues bien, perdón. Entonces, pues bien, pues va recorriendo de pueblo en pueblo, como acabo de decir, como en el extremeño de Campo Real en La Mancha. Todos los topónimos son de la invención del autor. La primera localidad que aparece en el relato es en la Casa de la Cultura de la playa de la Almunia, donde imparte su conferencia, que ya había leído anteriormente en 9 localidades distintas. Hago mención de este lugar porque allí aparecerá, además del protagonista, Ataúlfo Rodríguez, el personaje femenino de la obra, Esperancita. Es una mujer joven, de rasgos y ademanes suaves, cuya misión es la de presentar al conferenciante, del que resalta su grave y melodioso tono de voz, como si se tratara de un tenor. Y ya en la primera fila le oye su exposición con auténtico embeleso, para extrañeza del propio Ataúlfo. Menciono a otro personaje que aparece en todas sus conferencias, emboscado en las últimas filas, no como un fan incondicional, sino como un crítico inmisericorde, como un reventador de aspecto caricaturesco, de redonda cabeza, sus ojos y gafas redondas, que también jugará un papel decisivo en la obra.
Y finalmente, otro dato relevante en el relato es el lugar recóndito donde tuvo que dar su manoseada conferencia, obligado por un compromiso de amistad, doña Angustias, conocida de la familia de toda la vida, que lo seguía llamando a tal fin para su disgusto y que lo invitaba a comer todos los años el Día de los Santos Inocentes. Así pues, tuvo que encaramarse hasta aquel lugar perdido llamado Pico de Arevaco, en el cual ni había línea de autobús que lo llevara desde la estación de tren hasta el centro del pueblo, y tuvo que tomar un taxi destartalado atravesando intrincados, neblinosos y tétricos parajes de bosque, cumbres todavía nevadas, grisáceas y solitarias ruinas que producían auténtica inquietud, temor y escalofríos. Todo ello acentuado por la conversación con el extrañado taxista que estaba deseando llegar al recóndito pueblo antes de que anocheciera. Ataulfo, para romper el silencio, le preguntó si por aquellos tétricos parajes había lobos, y la respuesta del taxista fue lacónica: más de los necesarios. Y hasta aquí interrumpo la narración para no arruinar el desenlace. Pues bien, en esta breve síntesis, con permiso, voy a beber un poquito de agua y así descansan ustedes también. En esta breve síntesis están todos los ingredientes para poder valorar la calidad artística del relato y entroncarlo con los géneros literarios que el autor ha manejado intuitiva y magistralmente. El relato pertenece a dos géneros literarios distintos. Por una parte es una parodia y por otro es un relato de terror. El género de la parodia pertenece a una larga tradición literaria. La parodia, como se sabe, es una imitación burlesca de un hecho, de un personaje, pero la narración también está cercana a la caricatura y al esperpento de Valle Inclán. Quiero citar una obra de este género extraordinaria del medievo, y es el libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, el episodio de la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, donde se ridiculizan las batallas épicas de los héroes medievales. Así, en el ejército de Doña Cuaresma aparecen repollo, zanahoria, espárragos, sardina, por un lado, y el ejército contrario, Don Carnal, formado por gallinas, conejos, etc., y entran en una encarnizada batalla, donde vence Don Carnal, pues ya ha concluido la Cuaresma. Pero la gran obra paródica por excelencia en la literatura universal es El Quijote de Don Miguel de Cervantes, en el cual ridiculiza, como todos saben, los populares libros de caballería. Cervantes hace una magistral parodia de este género que él disfrutaba y además conocía su técnica a la perfección. En el fondo, en la creación del personaje de Don Quijote está representando el mundo caballeresco y heroico de una España que lo fue y que ahora, en tiempos de Cervantes, ya comienza a vivir su decadencia. De ahí que Don Quijote lo veamos como un ser ridículo y patético, pero al mismo tiempo como un personaje que posee una autoridad moral, que es la admiración y el respeto de quienes lo escuchan. Don Quijote refleja las grandes virtudes caballerescas por un lado y humanistas por otro, y esto es lo que aporta al personaje su grandiosidad ética, pues lucha por valores como la justicia, la bondad, el amor, la defensa de los débiles, que en definitiva representan los valores universales de la ética. Pues bien, Javier Muguerza hace una parodia divertidísima del mundo académico universitario, que es un mundo profesional y al que dedicó con apasionado empeño toda su vida, pues es de todos conocido que es uno de los pensadores más valorados y admirados en el mundo de la filosofía actual por sus magistrales aportaciones en este campo. Así pues, él conoce este ambiente plagado de pedantes, presuntuosos, mediocres, que van de congreso en congreso repitiendo las mismas conferencias con ligeros cambios, los colegas que ridiculizan a otros, los trepadores. Todos los personajes que pertenecen al mundo académico son caricaturas, como el protagonista Ataulfo Rodríguez, como su colega Segismundo Romualdez,
que arrastra fonéticamente sus palabras con un tono de pedantería. Toda esta gama de personajes están aderezados con largos párrafos argumentativos, conceptos filosóficos rimbombantes, términos en latín, disquisiciones pedantes sobre temas triviales que intentan alcanzar visos de trascendencia, como los tratados del profesor llamado gimnosofista, autor de varios exitosos artículos como No confundir la gimnasia con la magnesia, ética, atlética y dietética, que pretenden paragonarse con los temas universales de la ética, como la verdad, la belleza, la bondad. Unido todo ello con la cita de los grandes filósofos Boecio, Nietzsche, Heidegger, junto a nombres cómicos como Fray Gervasio Tolondrín, apellidos como Galván Treyes, que recuerda un poco a Tierno Galván, los topónimos sacados de su invención, en fin, un cóctel explosivo de humor donde se pone en solfa los grandes temas filosóficos y el severo mundo académico. Bien, el otro género narrativo que el autor entrelaza con la parodia académica es el relato fantástico de terror, también en clave paródica. Este tipo de relato fantástico y de terror, como fue la novela gótica, los relatos de fantasmas, de vampiros, leyendas de hombres lobos, etc., surgió en el siglo XIX en el romanticismo y adquirió su pleno desarrollo precisamente a finales del siglo, en la época del positivismo, del desarrollo científico y técnico, paradójicamente. El éxito de este tipo de narraciones ha continuado hasta nuestros días, pues se siguen publicando con gran éxito, por ejemplo, las obras del recientemente fallecido Carlos Ruiz Zafón, y también se proyectan en la pantalla de los cines con un éxito clamoroso. Pero desde que el ser humano comenzó a expresarse y a comunicarse a través de signos y de símbolos lingüísticos o plásticos, ya se inició la creación de la mitología, de cuentos y leyendas como una forma de interpretar el mundo que le rodeaba, cargado de misterios y de peligros, de temores que no podía ni dominar ni comprender. El hombre vivía y vive inmerso en un mundo omnipotente e incontrolable que lo aterra y nos aterra. Basta observar los acontecimientos que actualmente está viviendo la humanidad a nivel global como un ser vivo y real que ni vemos ni percibimos, es invisible, llamado extrañamente COVID-19, es capaz de confinarnos, de aterrarnos ante una muerte imprevisible. Eso que estamos experimentando bien podría ser una novela de ciencia ficción y de terror, pero verdaderamente, como siempre, la realidad supera a la ficción. El escritor francés del siglo XIX, Guy de Maupassant, lo expresa del siguiente modo en su relato El terror, de terror, que se llama El Orla. Y dice Maupassant: desde que el hombre piensa, desde que sabe escribir y expresar su pensamiento, se siente rozado por un misterio impenetrable, a causa de sus sentidos toscos e imperfectos, e intenta suplirlos con el esfuerzo de su inteligencia. Cuando esta inteligencia se mostraba todavía en un estado rudimentario, esta obsesión por lo fenómeno invisible tomó formas banalmente aterradoras. De ahí nacieron las creencias populares acerca de lo sobrenatural, la leyenda de los espíritus merodeadores, de las hadas, de los gnomos, de los aparecidos, incluso me atrevería a decir la leyenda de Dios. Hasta aquí son sus palabras textuales. Dentro del género de terror, el más importante en el siglo XIX fue la novela gótica, creada por escritores de Gran Bretaña como Horace Walpole, y se desarrollan en castillos medievales, en ruinas llenos de laberintos, mazmorras ocultas, ambientes sombríos, aderezados con ruidos de cerrojo, de puertas que se abren y se cierran, de sombras tenebrosas, donde aparecen personajes femeninos frágiles e indefensos, como una constante dentro de este género.
Muy cercano al género gótico se desarrolló con mucho éxito también el relato de fantasmas, de espíritus de ultramundo, que habitan en mansiones tétricas en cementerios. Dentro de este estilo hay que citar la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, El monte de las ánimas, y también habría que citar al escocés Stevenson con su obra Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuyo tema desde un punto de vista psiquiátrico es el trastorno de personalidad relacionado también con la leyenda del hombre lobo. Pero existe otro tipo de relato de terror en el cual los escritores proyectan sus propias patologías psicológicas. Es el caso de los relatos del genial Edgar Allan Poe y del francés ya citado Maupassant. Ellos crean un mundo extraño, amenazante y terrorífico. Los temas de ambos escritores nacen de formas irracionales de su mundo interior, de sus obsesiones, de sus alucinaciones, de sus pesadillas, que los autores proyectan en la vida cotidiana de los personajes de sus relatos con visos de una realidad opresiva y de un ambiente asfixiante. Es decir, sus patologías psicológicas las transforman en materia artística. Y ahora ya pasamos a explicar el tema de la licantropía, es decir, la leyenda del hombre lobo que Javier refleja en su relato. El hombre lobo, también conocido como licántropo o lobizón, es una leyenda presente en todas las culturas y a lo largo del mundo y de los siglos. Se ha dicho que esta es la más universal de todas las leyendas, junto con la del vampiro. Según las creencias populares, este hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena, las noches de plenilunio. Por otra parte, ha existido siempre una relación de atracción del hombre por el lobo. Este es un animal social, va en manada, tiene una jerarquía rigurosa, caza en grupo, es inteligente y astuto, conoce perfectamente su territorio, observa y persigue sigilosamente su presa hasta el momento y el lugar adecuado para captarla. Y este es el modus operandi del hombre lobo legendario y real. Por eso nos aterra. Pero este animal también nos fascina, y así el origen de Roma se realizó a través de los gemelos Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba. Aparecen hechos históricos, concretamente en el siglo XVIII, de los niños desaparecidos y que fueron criados por lobos, los llamados niños lobos, que emitían aullidos para comunicarse y sus gestos y movimientos eran como los de este animal. Y sin ir más lejos, la película española que se ha proyectado recientemente en televisión del 2010, Entre Lobos, relata la historia de Marcos, que todavía vive, de Marcos Rodríguez Pantoja, perdido en Sierra Morena cuando tenía 6 años y que vivió entre lobos hasta su madurez. Pero ya aparecen testimonios de hombre lobo en los libros de los autores grecorromanos como Heródoto, Plinio el Viejo, Ovidio y Petronio. Es muy conocida la historia mitológica del rey griego Licaón, quien se atrevió a ofrecerle a Zeus la carne de un niño sacrificado, y como castigo el padre de los dioses lo convirtió en lobo. De su nombre provienen los términos licantropía y licántropo, derivado de la palabra griega likos, que significa lobo, y anthropos, hombre. Pero a partir de la Edad Media se consolidó la asociación del lobo con Satanás, lo que supuso una persecución implacable contra los acusados de transformarse en este animal maldito. En España, el primer caso de la leyenda del hombre lobo es citado por el historiador Antonio de Torquemada en su obra Jardín de Flores Curiosas, en 1575. Ya cita un hecho real ocurrido en Galicia en ese siglo, en el siglo XVI. En el reino de Galicia, dice él, se halló un hombre, el cual andaba por los montes escondido, y de allí se salía a los caminos cubierto de un pellejo de lobo, y si hallaba algunos mozos pequeños desmandados, matábalos y hartábase de comer en ellos. Y era tanto el daño que hacía que los de la tierra procuraron quitar aquella bestia del mundo y prendiéronle, y viendo que eran hombre, le pusieron en una cárcel.
Pero quizá el caso de licantropía más famoso de la historia ocurrió en el sur de Francia, en el año 1764, entre 1774 y 67. Una bestia asesinó de forma terrible a 121 personas. La crisis llegó a tal punto que el mismísimo rey Luis XV se involucró y ofreció una cuantiosa recompensa por la criatura, pero nunca se logró saber su identidad. España ha sido una tierra rica en leyendas de hombre lobo, especialmente en las regiones de Extremadura, el País Vasco y Galicia. El bosque gallego, envuelto en brumas y neblina, es tierra fértil para que arraiguen en él los más fantásticos mitos y leyendas, procesiones de alma en pena como la Santa Compaña, las meigas que, como dicen ellos, no existen, pero a verlas haylas, el lobis home, nombre con el que se conoce hoy el hombre lobo en aquellos tétricos y neblinosos parajes. En esta tierra gallega tuvieron lugar las andanzas de uno de los asesinos en serie de la historia española más famoso, un licántropo clínico llamado Manuel Blanco Romasanta, quien asesinó y devoró a 13 personas hasta su arresto en 1853. Años después, durante su comparecencia ante el juez, Romasanta justificaría su cadena de asesinatos en un supuesto maleficio que le hacía adoptar la forma de un temible lobo, induciéndole a cumplir con su fatídica misión, la de matar a sus víctimas y devorarlas a continuación con sus propios dientes y uñas. El caso de Romasanta, el hombre lobo de Allariz, fue seguido con enorme interés por la prensa nacional e internacional de la época, pero por increíble que parezca, la carta de un hipnólogo francés le salvó de morir finalmente ajusticiado. En ella, el experto alegaba que el rey podía sufrir un trastorno mental llamado licantropía, lo cual fue razón suficiente para ablandar el corazón de la reina Isabel II, quien conmutó al final la pena máxima por la de cadena perpetua. Se han ofrecido muchas explicaciones científicas para la licantropía. La que goza de mayor aceptación es la licantropía clínica, que acabamos de ver, es el desorden psiquiátrico mediante el cual el paciente cree poder convertirse en un animal y se comporta como tal. Y de esta manera se puede entender que las leyendas de los hombres lobo se pueden haber usado para explicar los asesinatos en serie. En fin, con este bagaje cultural y real se explica el éxito de este tema en el cine actual. La primera película ya de hombre lobo se realizó en 1913 y después películas conocidas como Un hombre lobo americano en París, otra Lobo de Jack Nicholson, el hombre lobo protagonizada por Benicio del Toro, etcétera, y un largo etcétera. Pues bien, ya termino. Como conclusión, lo destacable y original del relato de Javier Muguerza es el haber reflejado en su narración el mundo académico universitario y la leyenda del hombre lobo en forma paródica. Es decir, que todo esto tan trágico que yo cuento, pues en el relato es pura comicidad, es puro humor irónico y esperpéntico. Dos mundos que a primera vista serían imposibles de enlazar. Lo realmente interesante de esta parodia es que quien lo realiza es un filósofo, pertenece a ese mundo y por eso lo conoce muy bien, al mundo académico. El autor se distancia del mundo académico, lo observa, lo analiza, lo desmenuza hasta desintegrarlo y se ríe de sí mismo, como Cervantes se ríe de sí mismo con su Don Alonso Quijano. El relato de Javier es de una gran riqueza técnica, pues sintetiza y entrelaza en este el terror, lo satírico, lo iconoclasta, lo esperpéntico, lo sobrenatural, en un relato paródico que se puede calificar, sin exageración, de magistral en su género. Dicho esto, me imagino todo lo que se habrá divertido y disfrutado nuestro filósofo, creando una narración literaria a modo de divertimento, que para nuestro profesor debió suponer una liberación de la atadura del rigor intelectual, racional y metodológico, como su especialidad requiere. La creación de su relato paródico
Fue una forma de divertirse del mundo académico universitario severo y grave. En el fondo, el autor se hace un guiño de complicidad a sí mismo y a los avezados lectores. Una vez más, Javier Muguerza proyecta como creador su disidencia metodológica, que ha caracterizado su trayectoria como pensador y nos vuelve a sorprender a todos con su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, por su intervención, doña María Jesús. Creo que ha hecho, también quiero felicitarla por su magistral síntesis de la que hemos disfrutado y bueno, que sin duda ha engalanado este acto. En representación del Ayuntamiento de Coín forma parte de esta mesa pues nuestro alcalde, don Francisco Santos, y siendo una inquietud de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento de Coín hacer un homenaje a la persona del profesor Muguerza, vimos en este proyecto planteado por la Fundación García Agüera pues que podría ser la oportunidad perfecta y por eso pues no dudamos ni un momento, como bien ha hecho referencia en su intervención José Manuel, pues en colaborar con el mismo. Y de ello pues puede dar cuenta pues nuestro alcalde, a quien le doy la palabra para clausurar este acto. Muchas gracias, Dori, por tus palabras. Bueno, para mí, en primer lugar, quiero decir que es un placer estar aquí esta noche después de tantos meses que hemos pasado unas situaciones bastante complicadas. Y la verdad que encontrarnos aquí en este maravilloso patio de nuestro convento de Santa María de la Encarnación y en un evento tan importante como presentar este magnífico trabajo de la Fundación, pero en la que a su vez pues tenemos uno de los trabajos que para mí son de los más importantes de don Javier Muguerza, pues la verdad hace que sea incluso más especial que esta noche estemos aquí y que este día pues es una realidad, ¿no? Después de tantísimos meses de trabajo por parte de la Fundación y bueno, que como ya se ha hablado en varias ocasiones a lo largo de esta noche, pues ha tenido una colaboración mutua por parte del Ayuntamiento de Coín, por supuesto, a través de Doriluque, a través de la Concejalía de Cultura. Hablar el último tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas es que me queda poco que decir si no me repito y sobre todo teniendo en cuenta las intervenciones de José Manuel y de María Jesús tan fantásticas y sobre todo siendo unos expertos en estos temas, no me voy a atrever ni mucho menos a meterme en profundidad, pero sí sobre todo yo creo que me queda la parte de los agradecimientos, sobre todo a la Fundación y a todas las personas que han colaborado con la Fundación, puesto que yo creo que es un trabajo muy generoso, en primer lugar porque comparte un trabajo, un regalo, ¿no? Un tesoro que le dio Javier Muguerza a José Manuel directamente, que lo comparte con todos nosotros y también por esa generosidad en el esfuerzo para que se quede pues un trabajo excepcional en el que tiene una maquetación espectacular. Tengo que también aclarar que tiene también 3 pequeños regalos, ¿no? Dentro del libro hay 3 pequeños regalitos que la verdad que son unos detalles fantásticos que incluso engrandecen más el trabajo que ha hecho la Fundación y por lo tanto también aprovecho para aconsejarle a todos ustedes que tienen allá al fondo la posibilidad de llevarse uno de los ejemplares que hemos puesto a disposición. Tan solo creo a 10 euros, ¿no? Ahí está al fondo la chica. Bueno, realmente nosotros también queríamos hacer algún evento, ¿no? También con ocasión del primer año del fallecimiento de don Javier Muguerza, que como todos saben pues es uno de los personajes más importantes, por supuesto, de nuestro país, sobre todo de los filósofos más importantes del siglo XX de nuestro país y por supuesto, como no, de nuestra ciudad. Y qué mejor manera que este trabajo, ¿no? Cuando José Manuel vino al Ayuntamiento, vino a mi despacho a comentarme que tenía la posibilidad de hacer un trabajo relacionado con Javier Muguerza. Sinceramente yo esperaba que venía con 500 folios, ¿no? Que era lo que nos tenía acostumbrado don Javier, y cuando empezó a comentarme que era algo totalmente distinto, que era algo que no trataba tanto de filosofía, sino que estaba más cercano a la literatura que a la filosofía, pues efectivamente me convenció, tanto a mí como a la concejala, de manera inmediata, ¿no? Fue algo que directamente nos cautivó, que nos convenció que era un trabajo que había que sacar y que era parte de ese homenaje que yo creo que el pueblo de Coín tenía en deuda con Javier, ¿no? Es cierto que ya tuvimos un homenaje, ¿no? Con el otorgamiento de la medalla de la ciudad en el año 2016, quizá vino un pelín tarde y de hecho lo comenta en el libro, puesto que no pudo asistir personalmente don Javier.
ya estaba de salud un poco ya más, estaba un poco regular y no pudo venir, pero bueno, en cualquier caso, él lo agradeció muchísimo en la distancia, puesto que estaba en Madrid en aquel momento y lo recibió, pero en cualquier caso yo creo que era también importante que por parte del Ayuntamiento tuviéramos este tipo de gesto y reconocimiento a través de la publicación de este libro. Y una vez más, yo creo que esto es nuevamente el resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Coín, la Concejalía de Cultura y la Fundación García Agüera, con otro de los personajes ilustres de nuestra ciudad. Allá al fondo podemos ver el cartel y en aquella esquina la puerta que da acceso al Centro Antonio Reina Manescao, que era otro punto, ¿no?, donde el pueblo de Coín tenía esa deuda con otro de los ciudadanos ilustres, y en tan solo un año yo creo que podemos decir que hemos cumplido con dos hitos fundamentales, y yo creo que van a ser históricos en nuestra ciudad, como es la apertura de ese Centro Antonio Reina Manescao y de este libro que como decía, yo lo comentaba anteriormente para Canal Coín, pienso que para mí personalmente es uno de los trabajos más importantes que ha hecho Javier, no en cuanto quizás al trabajo técnicamente hablando, sino porque, como decía, es algo que no era lo que nos tenía acostumbrado con un trabajo de filosofía o filosófico, sino que era un tema más literario. Así que yo creo que sobre todo levanta la expectación del público, tanto los que están más acostumbrados a leer sus trabajos habituales como para los que no, así que, pues, como decía anteriormente, aprovecho para invitarles a todos a que hagan esta lectura. Así que, como decía anteriormente y finalizo, agradecerles a todos ese grandísimo trabajo por parte del Ayuntamiento de Coín. Como siempre, José Manuel, la Fundación García Agüera tiene las puertas abiertas para este y para otros muchos más trabajos, así que muchísimas gracias a todos y esperemos vernos próximamente con otro gran trabajo de la Fundación. Gracias. Gracias, señor alcalde. Pues tras sus palabras damos por concluido este acto. Muchísimas gracias a todos los presentes y buenas noches.